Vámonos al tema entonces. Gobierno informa inversión de más de 110.000 millones en Santiago durante los primeros 5 años de gestión. El gobierno informó que ha invertido más de 110.000 millones en la provincia de Santiago durante los primeros 5 años de gestión del presidente Luis Abinader. Una cifra que, según las autoridades, triplica la ejecutada en un periodo similar anterior. El balance fue presentado durante el 58 Consejo de Ministros celebrado 58º Consejo de Ministros celebrado en Santiago y encabezado por el presidente Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña. Las autoridades indicaron que se evaluaron los avances de más de 200 obras y proyectos de desarrollo, así como el cumplimiento de los compromisos asumidos con diversos sectores de la provincia. El anuncio reabre el debate sobre el impacto real de las grandes inversiones públicas y si éstas se reflejan en una mejor calidad de vida y en soluciones efectivas a las necesidades de la población. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que las grandes inversiones públicas se reflejan en un mayor desarrollo y bienestar para la población? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le leeremos su comentario o su respuesta a esta pregunta. Fulvio, adelante. Indudablemente, doctor, que la provincia de Santiago, con su pujante sector empresarial, que tiene influencia a nivel nacional, incluso hay empresas que tienen buenos contratos a nivel internacional, específicamente Centroamérica y otros países del Caribe. Indudablemente que ha sido la carta de presentación para el tema Zona Franca también, y sus aportes al Producto Interno Bruto como provincia de la República Dominicana está cercano al 15%, dentro de un 14, un 18%, y es un aporte significativo como provincia. Siempre ha tenido, o casi siempre ha tenido, buena presencia de ciudadanos de Santiago con incidencia muy directa en los gobiernos dominicanos, lo que implica un poquito más de facilidades para inversiones. Y en este caso, Santiago necesitaba, como todas las provincias, un empuje en la infraestructura vial, en la infraestructura física también de servicios. Y estas inversiones que se han venido haciendo en Santiago obedece a un plan de desarrollo que Santiago tiene muy bien organizado hace años, hace décadas, buscando perfilarse cada vez más como una de las provincias más con un desarrollo sostenible más significativo. Y vea que lo ha logrado. La sociedad de Santiago se ha unido, ha identificado aquellas obras que más pueden impactar en sus ciudadanos. Y ahora mismo las inversiones más significativas se están dando en la parte vial, en lo que tiene que ver con transporte masivo de pasajeros, desde teleférico hasta tranvía y también circunvalación. Y muy bien por Santiago, que como sociedad se ha sabido organizar e identificar también sus obras prioritarias para afianzar el desarrollo y facilitar el desarrollo. En este caso, el gobierno de Luis Abinader ha invertido cerca de 110.000 millones de pesos en estos últimos 5 años en lo que es el desarrollo de Santiago. ¿Pueden estas obras impactar en el bienestar de sus ciudadanos? Claro que sí.
porque cuando usted resuelve un problema vial o cuando usted resuelve un problema de infraestructura de salud, usted impacta directamente en el bienestar de sus ciudadanos. Y ahora se ha anunciado también la construcción de un acueducto para Santiago, para poder sostener el crecimiento de Santiago, que se ha convertido en una ciudad ya con millones de habitantes. Se dice que tiene cerca de 1,5 millones de habitantes, es decir, que es una metrópoli y por ende son muchos los desafíos. Y una de las obras también que más llega a la comunidad fue la Cañada de Gurabo, que todo el tiempo estaba provocando grandes problemas porque en el crecimiento mismo todo eso se llenó de población y la Cañada de Gurabo era un dolor de cabeza. Pues esa cañada pudo ser saneada y todo su entorno adecuado para que los comunitarios puedan disfrutar en sus alrededores con ciclovías, con canchas, con picnic, con diferentes cosas, además de fortalecer lo que es el tratamiento de agua servida. Es decir que sí, han impactado y en buena hora. Ojalá también que nosotros nos podamos organizar en esa tendencia de tener bien identificadas nuestras obras y tener la influencia suficiente, la capacidad de unión suficiente para lograrlas. Bien, gracias Fulvio. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Fulvio Ureña, Yerjan La Antigua. Buenos días a toda la gente que está con nosotros muy temprano en este inicio de semana y mitad del mes de junio. Bienvenidos. Bien, cómo no. Yerjan, adelante. Miren, a mí me gustan los datos. No me gustan las cifras abiertas, porque las cifras abiertas las puede decir cualquiera. Ayer yo gasté alrededor de 10 millones de pesos en un restaurante aquí de San Francisco de Macorís. Usted puede creerlo o no creerlo ahora. A mí me gusta hablar con datos. Yo digo, miren, yo estuve en el supermercado y yo tengo la factura allí. Y le puedo decir qué cosas subieron de precio, con datos. ¿Y por qué le digo esto? Porque ciertamente en Santiago se está construyendo un monorriel, pero eso no está listo. Y no hay fecha tampoco de cuándo va a ser entregado. Se hizo un teleférico, eso sí está en funcionamiento, y se hizo la entrada. Pero, José, yo envié una fotografía. No sé qué otras cosas se están haciendo. Muy bien eso que acaba de mencionar el compañero Fulvio, ojalá que así sea. Pero yo envié una fotografía para que ustedes vean. Todo el que ha ido a Santiago, sabe que la entrada fue un fiasco. La entrada de Santiago es un fiasco. Ahí se han desbaratado gente que ustedes no se imaginan. Y yo cada vez que voy a Santiago con mucho dolor tengo que tomarle fotografía. Porque si usted no anda, si usted no es un chofer vivo, como decían en el campo, vivo, usted desbarata entrando a Santiago y saliendo de Santiago. Miren eso. Y yo lo comparto aquí constantemente porque es algo que parecería ser que el gobierno no lo está viendo. Y yo digo que qué clase de gente, de autoridades que hay en Santiago que no se dan cuenta de esto. Que la gente, el ciudadano está sufriendo accidentes, que está poniendo en riesgo su vida y no resuelven esto. Señores, donde una entrada, que yo estoy seguro que gastaron miles de millones de pesos, porque aquí todo lo ponen súper, lo abultan, y que usted no pueda resolver eso que hay ahí. O sea, ¿en qué parte del mundo un retorno entra a la autopista? Eso es para mencionar un solo tema de Santiago. Y yo quiero, por favor, que me coloquen las imágenes que estaba colocando la producción, porque ese consejo de gobierno me hubiese encantado para mí, ¿verdad? Que quizá más que nosotros hoy destacar este titular de 10,000 millones de pesos. 110,000. Ajá, póngalo ahí, 110,000. Póngalo full pantalla, por favor. Ajá, y velo ahí, páralo ahí, por favor, José. Mira, la que está a la derecha es la presidenta del Consejo del Gabinete para la Niñez. Y nunca en la historia, oigan bien, señores, lo que le estoy diciendo, nunca en la historia de la República Dominicana habían fallecido niños en Conani. Después que esa señora está dirigiendo el gabinete, van como 5 muertos. La de la izquierda. La de la derecha, la esposa de él. Entonces, señores, ese consejo debió ser para preguntarle, mira, así mismo, mira Raquel, ¿qué es lo que está pasando en Conani? Que van 5 muchachos muertos.
Tú no tienes control de eso. Y después sigue pasando la imagen. La de la izquierda no, esa está bajo perfil ahora mismo. Ahí, páralo ahí. Mira, ¿cómo se llama? El Ministerio de la Mujer. ¿Qué es lo que tú estás haciendo para el tema de los feminicidios? Que te oigo en silencio. Y ahí mismo, el de deporte. Mira, Kelvin, ¿cuáles Gloria. son los programas que tú tienes para promover el deporte real? Muéstramelo, dame datos. Y ahí mismo el de la izquierda de él, el de educación. Óyeme, todos estos líos que hay con las escuelas y del tema, y no le podían preguntar ahí. El de salud pública hay que sacarle la comida aparte. No porque sea de aquí, no, sino porque ese señor ha logrado, señores, que en este país no haya un solo muerto por dengue. El dengue parecería ser que lo erradican, y eso es un trabajo de ese señor que está ahí de salud pública. Entonces, ok, ahí paramos. Porque al César lo de César, mandó a decir Jesucristo, ¿verdad? O lo dijo. Entonces, es importante que en ese Consejo de Gobierno, más que sacar un titular de que estamos invirtiendo 110 mil millones de pesos, lo que debía hacerse es preguntarle a cada ministro, cuéntame cómo va y dame datos de tu ministerio, de tu gestión, qué es lo que daría resultado positivo. Y de ahí mucha gente saldría quemado. Más que venir a presentarnos números generales que a veces son solamente números que están escritos en un proyecto y que no se ejecutan. Carolina, adelante. Bueno, dicen que Dios tiene sus hijos favoritos. Creo que Santiago es uno de ellos. Hablar de un nivel de inversión de 110 mil millones es mucho dinero, sobre todo una ciudad que se visualiza con tanta prosperidad y proyección hacia el crecimiento. Y de hecho se nota, se siente cuando tú llegas a la llamada ciudad corazón. Por eso, de hecho, su nombre, como se le dice, la segunda capital. Y es un referente a nivel empresarial, de visión en conjunta de quienes están en ese deseo de que su ciudad continúe catapultándose. Y cuando veía la información, lógicamente, el deseo y el amor por mi pueblo me hace venir acá y querer comparar. Siempre que queremos, pues, avanzar, crecer, estamos midiendo, en este caso, la más cercana y la que nos queda más grande a toda el Cibao como referente de avance, de crecimiento, de prosperidad, de un plan estratégico real de desarrollo, de crecimiento y de avance. Pensamos en Santiago. Los pueblos más pequeños que nos quedan quizás toman a San Francisco como referencia. Nosotros se supone que deberíamos mirar a quien está por encima de nosotros, en este caso la ciudad corazón. Y me hago algunas preguntas. Dice, ¿qué han hecho, qué tienen, que no tenemos nosotros? ¿Y por qué se nos hace tan difícil trazar esas líneas de desarrollo? Partiendo de que nosotros tenemos diferentes económicos, uno para el desarrollo, el otro el Consejo Económico y los grupos por otro lado. O sea, una cantidad de gente importante que dice o se llama representar a San Francisco de Macorís, gente de mucho respeto, con trayectoria, profesionales del área religiosa. Por otro lado, los llamados grupos populares, que realmente ni ellos logran ponerse de acuerdo. Entonces, esto crea muchas limitaciones. De hecho, hasta en el aspecto cultural, San Francisco no ha podido o no ha logrado ponerse de acuerdo. Tenemos algunos grupos, cada quien pues con proyecciones o con líneas de pensamientos diferentes y ni para esto se unen en un solo fin. Yo siempre he dicho que San Francisco es un pueblo complejo, para que suene bien. Cuando hablo de complejidad es que aquí, de hecho nosotros teníamos al señor Eufemio Vargas, un abanderado de esta ciudad, una persona de mucho respeto, que dice, una vez decía don Eufemio, yo me cansé de reuniones, yo me cansé de proponer, yo dejé eso, porque no logramos ponernos de acuerdo, o sea, es muy difícil. Y esto definitivamente limita en cualquier aspecto de la vida y ni siquiera decir en esa búsqueda de desarrollo de una ciudad. Y ni desde las instituciones públicas
aquí se presentó un plan desde la alcaldía de trazar en una dirección aspectos importantes para colocar a San Francisco de Macorís hacia el crecimiento que nosotros deseamos. Los diferentes planes que han presentado los diferentes consejos, el Falpo peleando por una calle, el colectivo por otra, huelga en la Libertad, huelga en la Padre Brey. Tú tienes como un desorden que tú no logras ni cómo entenderlo. Y no logramos unificar un solo criterio. Y esto definitivamente te limita como ciudad. Otro aspecto que quiero destacar, aquí se habló de una inversión de 10.000 millones. 110.000. No, en San 110. Francisco. San Francisco. Estoy en San Francisco. Aquí se habló de una inversión de 10.000 millones hace unos años, como 3 años, ¿verdad, Fulvio? 2 años y pico. En el 2 año años. 2021. Yo la mandé ahí, 21. ¿Tú el mandaste titular, eso? sí. Lo puede poner, José. Y trato de conectar la visión como sociedad de una ciudad importante, la inversión estatal, trato de presentar lo que nosotros sentimos Míralo ahí, escúchame, Carolina. Búscate esa- la fecha. en esa línea o imagen de unidad que se supone que es lo que logra las cosas, la unión, empoderarnos, enfocarnos en una sola línea, con objetivos claros. Aquí no creo que nada de eso se tiene, o por lo menos no se siente, no se ve, porque en los resultados no lo hemos tenido. Bien. Bien. Entonces, desde el punto estatal, se nos presentó esta inversión y realmente ha quedado a medias. Cuando digo a medias, porque dentro de esa inversión de esos 10.000 millones tenemos la mayoría de proyectos de gran envergadura parados. El de las 3 es el que más se ha sentido, que se avanzó con el proyecto de los edificios gubernamentales, pero fuera parte de esto, bueno, el hospital que está en un 50%, en un 50% fue que se presentó. Tenemos la circunvalación, la Cañada Grande, por allá por donde vive nuestro compañero Francis, la carretera, o sea, un sinnúmero de cosas y realmente no están terminadas. Y es muy penoso, realmente, muy doloroso, muy triste. Bueno, gracias Carolina. Francis, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio, Yerjan, Carolina, amables televidentes. Yo agradecido de Dios porque me ha dado la oportunidad de este nuevo día, pero le pido vehementemente que nos acompañe y nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Bien, yo Buenos voy a días. hacer mi comentario para que Francis Rodríguez, Se acomode. sí, exacto, respire. Miren, yo lo veo bien por Santiago y aplaudo eso. 110.000 millones de inversión del gobierno, sean más o sean menos, está muy bien. Y hay que aplaudirlo. Y ojalá el gobierno que venga le dé 1.150.000 Claro. millones. ¿Ustedes saben por qué? Porque el problema no es que se haya hecho la inversión en Santiago. El problema básicamente es que nosotros como sociedad franco-macorizana no hemos tenido la capacidad para lograr que algo parecido a eso se produjera en nuestra ciudad. Fue lo que tú decías. Entonces, uno no puede estar desgarrándose la vestidura. Ay, que se invirtió en Santiago. Bueno, pero ¿qué ustedes han hecho para invertir, para que se invierta en San Francisco? Miren, la historia de San Francisco de Macorís es una historia muy compleja. San Francisco era un cantón en principio, era un espacio geográfico donde venía la gente corriéndole a la justicia. Cantón de la Vega. Y se escondía, exacto, Cantón de la Vega, y se escondía. Es hasta el momento en que una cotuizana y un vegano se juntan, se aposentan aquí y comienza la historia de San Francisco de Macorís en el rincón de Santa Ana, en Atillo. Esto es un pueblo típicamente de inmigrante. ¿Qué sucede con los pueblos de inmigrantes? Que si no hay una clase o profesional o empresarial fuerte que pueda agrupar y cohesionar, somos exclusivamente eso, inmigrantes. Macorís es Saturno que se come a sus propios hijos. Y lo ha sido siempre, esa ha sido la historia nuestra. Entonces,
lamentablemente, miren lo que decía don Eufemio acá, y si usted sale por ahí y comienza a preguntar, encuentra la misma respuesta. ¿Por qué? Porque nunca nos hemos puesto de acuerdo. Esa avenida Circunvalación que tanto habla, yo nunca estuve de acuerdo con ella, pero bueno, yo no voy a yo soy una, ¿cómo que dicen? Una golondrina que no hace verano, porque yo digo, nos va a sacar de la línea, ya nos sacó la autopista Juan Pablo II, ahora nos va a sacar de la línea y eso no va a resolver el problema del tránsito, que se olviden de esa vaina. Pero Macorís no ha tenido la suficiente capacidad para un empresariado local le diga al gobierno con cierta seriedad, terminen eso. Yo pienso que ya es suficiente de que eso se termine y se haga la inversión que haya que hacer y salir de eso. Tenemos tantos años bregando con eso. Miren lo que ha pasado con el hospital. Entonces, nosotros tenemos la 7ª familia más rica de este país, que es de aquí, que ni siquiera ha gravitado en la vida, a excepción de la cabeza de esa familia, que era don Héctor, que de alguna manera tuvo una influencia. Pero no fue una influencia hasta donde yo lo puedo medir. Que seguro ni equipo tuviéramos si no fuera por los RICE. No tuviéramos nada. Tú ves, ahora, Bueno, ¿qué es lo que yo, Bueno, un momentito, pues, escúchame que ustedes hacen esa diferencia, pero teníamos equipo antes de los RICE. Equipo 1900 con cierta no. representación. No, pero porque espérense, un sí, garabato. sí. 1996. Sí, estamos de acuerdo, eso no fue una iniciativa de los RICE, pero era una iniciativa que iba en declive totalmente. Exacto. ¿Por qué? Porque esos negocios Hay que invertir. tienen la desventaja de las circunstancias del momento. A veces la pelota produce, a veces no produce, y nadie va a estar en un negocio que no le produzca. Para ellos no le importa porque de alguna manera incluso eso les beneficia para el tema de los impuestos, al final de impuestos sobre la renta y esas cosas. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Nosotros no vamos a lograr, a menos que no haya una ruptura con la historia de San Francisco en ese sentido y haya una cohesión social mucho más grande. Ustedes hablan de la 3R. Fueron unas obras que se le ocurrieron al senador, que no quiso escuchar opinión de nadie y la hicieron donde le dio la gana. ¿Ustedes se creen que esa fortaleza debiera de estar ahí? Yo no creo que los bomberos debieran estar ahí por el asunto de que esa es la entrada de la ciudad. Usted le va a poner a la entrada de la ciudad una estación de bomberos que es una institución que necesita de espacio suficiente cuando hay una emergencia. Yo lo que me imagino es que hicieron un estudio, porque ahí se hacen un tapón de lado y lado, cosa que no sucede donde ellos están ahora, no hay tapones donde ellos están ahora. Entonces hay que ver hasta dónde, cuando hay una emergencia, por ejemplo, una hora pico, hay la posibilidad de sacar un camión, a menos que sea Esa es una de No mis, sé si lo fue una de hicieron. mis críticas. Ahora, No. bueno. yo te estoy diciendo, ¿qué es lo que van a hacer en este pueblo, en este país? Y después que tú cruzas Telenor, a cierta hora, de las 9 para adelante, Sí. ahí en esta esquina, yo quiero que tú No, y le allá. digas a alguien, estoy en 2 minutos No, es en la imposible, Castillo es imposible. con la cruz. Y Mire, igual que para allá también, mire, salida mire, nada. No, no, mire. para decirte si es que no si es el caso Oye, para... ¿A qué se debe eso? Oye, Amado, ¿A qué ten se debe huevito. eso? Oye, pero yo te chingo, Amado, no, que no se te vaya. Con el tema del hospital, que para mí fue algo que no podía concebir. Estaban haciendo huelga porque el hospital estaba en la salida Huiza, que estaba muy claro, lejos. ya Después ahora que están pelearon porque querían criticando, el hospital. ya están criticando, ahora quieren que hagan otro hospital aquí donde estaba el San Vicente, que los remodelen, reactiven, ¿no? Porque está muy lejos para la gente ir. Pero por favor, los Para americanos... sentirse aposentado en el hospital, la Óyeme, gente de que vive por ahí. óyeme, los americanos tienen un dicho. Los americanos tienen un dicho. Para hacer una tortilla hay que quebrar algunos huevos. Es decir, todo en la vida tiene que hacerse con un mínimo de sacrificio. Pero la gente cree que no, sobre todo la de este pueblo. Vuelvo y les repito para concluir. El tema es, nadie incluso se le acercó, ningún grupo de comerciantes se le acercó a Franklin y le dijo, vamos a ver si esas obras que están planteadas son realmente... Son prioritarias. Y segundo, si están ubicadas correctamente para el futuro, sobre todo.
bien que se hicieran, pero al fin y al cabo el tiempo nos va a dar la razón. Quizás no fueron las más ideadas, las más pensadas. No, Francis y que además, Rodríguez. y que nunca puede ser tampoco la voluntad de un funcionario público, tiene que ser la voluntad de la sociedad, que es lo que sucede en Santiago. Ahí no se hace nada que Claro, no sea porque aquí no hay organizado unidad, por no la hay sociedad unión. de Santiago. Bueno, Francis Rodríguez. gracias, amado. Rodríguez Sánchez. y demás. ¿Viste algo que te envié sobre el apellido Rodríguez? No, No, pues hay que matarte. Está bien, adelante. lo hablamos. Sí, exacto. Miren, Interesante felicidades, la historia de Santiago. Rodríguez. A mí lo único que me toca es felicitar a Santiago, Eso. Claro. que todo se haya volcado para allá. Y Yo con decía esa corbata Dios- rosada que trajo Que Dios hoy. tiene sus hijos favoritos. Entonces, ¿Cómo no, fue? Dios no, tiene sus hijos. Ah, no sí, solo sí. eso, que allí se creó, dentro de toda esta inversión, está la second home del presidente. Ah, sí. Se creó, sí, se creó la casa presidencial en Santiago. Ah, eso ¿La no lo viste? sabía. Hay una casa que se restauró, Sí. que es del presidente, y... Pero es de su familia, de su. sí, no, del O del presidente. Estado. No, del es del país. Estado. Del Del Estado. Estado, ok. Del Estado. Pero se crea una casa presidencial Te en Santiago. entiendo, sí. Cuando él va a Santiago, se debe pernoctar ahí. Por cierto, muy, muy hermoso. Muy hermosa. Con toda la de la ley, porque se sitúa en la Segunda República. Esa es la Segunda República. Por la Segunda. Para como se ve Santiago, Sí. yo que conozco a Santiago por dentro, mis años que duré más de como 12 años Ajá. en Santiago, Ajá. antes de venir en el 2004 para quedarme aquí. O sea, tú eres un inmigrante cualquiera. No, yo soy porque nunca me fui, sino que pernoctaba 2 días o lo que sea. Yo estudié en frase poética. Santiago. Pero durante esos 12 años, Nunca me fui. cuando, es decir, a mí me conoce mucha gente en Santiago. De hecho, yo tengo crédito en Santiago. El que tiene crédito en Santiago es como si viviera ahí, en los supermercados de la zona. Le fían un tabaco. Diría mi No, y un compañero vino Yerjan, también. entonces, ¿cuál es el tema? Sí, Oye, y un vino. estoy aquí esperando. No, es que yo estoy felicitando a Santiago para decirle de las virtudes de Santiago. Ese es mi tema. No se desesperéis. Sí, pero Santiago siempre ha sido una ciudad muy Entonces, avanzada. hoy día Santiago tiene uno de las puntas de desarrollo mejor tramada. Esa es la palabra, mejor tramada. Tramada por lo que ellos quieren, Sí. tramada por lo que ellos han decidido ser. Tienen el aeropuerto de mayor movimiento, más Ampliando. que Laila, creo. No. llega. No. Bueno, El pero primero es el de Punta Cana, luego Sí. el Aila y luego está Ah, el bueno. centro de Santiago. de todas maneras sé que es una cosmopolita ciudad. Y eso tiene sus raíces en la condición de que Santiago, de una vez y por todas, aún bajo el esquema de los intereses individuales, colectivizaron un plan. Colectivizaron un plan porque allí existe verdaderamente y funciona la Oficina de Desarrollo de Santiago, que es un modelo que nosotros utilizamos en una ocasión, siendo regidor, para implementarla aquí. Fue un esfuerzo también de la Gobernación Provincial de Duarte en la cabeza de Luz Helene Plata. Llegamos a hacer reuniones, en una ocasión pude ser moderador, en otra ocasión no me hicieron caso y simplemente se diluyeron las cosas, como todo. Y por eso, ¿ustedes han escuchado la representación del Falpo en Santiago? Yo nunca lo he escuchado. Nada más existe en Santo Domingo, aquí, Navarrete Ni y el Salcedo. colectivo tampoco. No, el colectivo dice, cada vez que viene aquí dice que las organizaciones están en las 14 provincias, Pero nada más son ellos y una sola gente, creo que en Moca. en Moca. Entonces, Por ahí. que fue el que pusieron preso a la vez aquella de forma abusiva y que es un líder comunitario importante. Pero todo ese origen es producto de este desacuerdo que existe en nuestro pueblo y que Santiago puede ser un modelo verdaderamente para imitar. Es lo que quiero significar. Y es una ciudad que se abre más allá de lo proyectado hace 20 años. Hoy está en un orden con estos 110 mil millones y un chin más, porque está ahí la casa presidencial.
porque esa parte, no sé si ellos la integran como parte de la inversión, el tener una casa presidencial en Santiago como segunda capital. Entonces, yo estoy seguro que conforme a estos 10.000 millones, ese empresariado, ese grupo comercial que opera en Santiago, también se motiva a reinvertir y a hacer inversiones adicionales, porque Santiago, ya la zona de irte al aeropuerto o llegar al aeropuerto está dentro de la ciudad prácticamente. Nos pasa Sí. como aquí, pero lo de nosotros es Ataguayo. Sí, porque las comunidades se van moviendo hacia donde hay mayor flujo de comercio. Correcto. Entonces Puñal se convierte en una gran ciudad, que es la que Exacto. interviene, es la que comparte el ombligo de ese trayecto entre el aeropuerto y la ciudad en sí de los 30 Caballeros. Hoy vemos las mejores cadenas hoteleras y las mejores ofertas hoteleras sin playa que tú puedes ver en una ciudad. Sí. Bien. Ellos tienen su atractivo Bueno, yo los turístico. felicito, y la otra parte de mi felicitación es para que el gobierno entienda que si no es por razones obvias, San Francisco se le ha intentado hacer inversión, que lo feo es que la usan las mismas obras como esperanza de solución para los problemas que aún tenemos y no concluyen.